esperanza. El año que todos los mexicanos luego, pues, pensamos que iba a ser mejor en todos los sentidos, que iba a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, que iba a mejorar el tema de seguridad, que iba a mejorar el tema financiero, que iba a mejorar el tema de justicia en lo general, querido auditorio. Pero hasta el momento, en estos 14 días, hablando en particular del estado de Michoacán, esto es crítico, sigue preocupante, sigue de verdad, híjole, de dar tristeza, coraje, impotencia y demás, querido Victorio, de no poder ver mejorar las condiciones de vida de los michoacanos y de los mexicanos en general. Y lo digo de verdad, en el estado de Michoacán continúa preocupante, de verdad. Y mire, híjole, tenemos que hablar de ello, tenemos que hablar de lo que se vive, tenemos que hablar de lo que se registra día a día, aunque a muchos les moleste, aunque al propio gobierno le incomode, aunque las propias autoridades nos digan que hacemos apología del delito. Sí, digo, queriendo confundir a la sociedad con el tema de informar de lo que se registra en temas de inseguridad, que es una responsabilidad del propio gobierno de Michoacán, y por informar, por hablar de la verdad, por señalar las cosas como son, el gobierno, las autoridades le llaman o confunden pues a la sociedad diciendo que hacemos apología del delito. Mantenerlo informado a usted, querido Víctor. Pero en fin, eso es lo que las autoridades dicen, y aunque les moleste, y de verdad lo digo así, nosotros les seguiremos informando de la realidad. El tema de inseguridad que es imparable, incontrolable en el estado de Michoacán, donde vemos de manera constante, pues las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Son quienes tienen el control, son quienes pues simplemente mandan, hacen y deshacen. Y que, mire, le voy a decir, desgraciadamente, por estos temas de inseguridad que se vive, la sociedad ya no cree en la autoridad, ya no cree en el gobierno. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. Y en muchas de las ocasiones, luego los propios habitantes, víctimas en un determinado momento de algún delito o demás, a veces recurren a los propios criminales porque el gobierno no hace nada. Es triste, lamentable y de verdad. En muchas de las ocasiones la víctima llega a las instituciones, llámesele de seguridad o de procuración de justicia, y luego lo revictimizan. ¿Sí? Lejos de que lo apoyen, lejos de que pues allí le correspondan ayudando, buscando, asesorándole y pues poniendo los instrumentos del propio sistema de justicia al servicio de la víctima, es todo lo contrario.
lo revictimizan, lo regañan, en muchas de las ocasiones, y hemos escuchado y hemos tenido testimonios aquí en este estudio, que luego les piden a las víctimas, no, que te golpee, pues no tienes nada, o que no traes ningún daño psicológico, no traes nada, estás bien. O simplemente, de lo contrario, si es más delicado el tema, piénsalo bien, puede haber consecuencias, tu familia y demás, hazlo por tu familia, ve, mejor no presentes nada, no hagas nada, no pongas tu denuncia, de verdad, así hemos escuchado testimonios en este estudio, donde pues tristemente la autoridad no hace nada, o de lo contrario, cuando van con elementos de seguridad pública, pues al último las víctimas terminan siendo delincuentes, así como usted lo escucha, y que le quieren pedir dinero para todo, si quieren que se mueva, que se le haga o que se le apoye o demás, el dinero, por delante el dinero, es triste y lamentable. El día de ayer, en Uruapan, Michoacán, este municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad en el estado de Michoacán, de los 113 municipios, ¿sí?, que tiene la geografía michoacana. En este municipio, lamentablemente, el día de ayer, los pobladores, habitantes, transportistas en sí, tuvieron que recurrir. Los transportistas tuvieron que buscar opciones para presionar a la autoridad, luego de que, pues, su líder transportista fue secuestrado. Su líder transportista está desaparecido, víctima, repito, de secuestro. Así. En Uruapan, Michoacán, que tristemente, vuelvo y repito, ocupa el primer lugar en el estado de Michoacán en temas de inseguridad. El 14º lugar a nivel nacional. Y es una de las 50 ciudades más inseguras del mundo. Así las cosas. El crimen es quien hace y deshace. El crimen es quien decide y marca allí, pues, territorio. Así, querido auditorio, es triste y lamentable, pero bueno, lo único que le queda a la sociedad es buscar, pues, no meterse, no hacer, aguantar. Si es víctima, pues, repito, pues, híjole, tolerar cosas que no deberían de suceder, de verdad. Es triste y lamentable, pero una realidad que se vive en el estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Muchos habitantes deciden o terminan abandonando sus lugares de origen, sus lugares natales. Terminan migrando a otros estados de la República, o incluso terminan abandonando el país por el tema de inseguridad, donde, pues, repito, tema que no se garantiza en ningún sentido la seguridad ni la justicia. Y ¿sabe qué? La autoridad
prefiere callar, la autoridad prefiere no hablar. A la autoridad le molesta, como le comento, el que se hable, se toquen estos temas que usted, querido Vittorio, tiene derecho a conocer, a saber de lo que sucede. La autoridad tiene la obligación de informar a la sociedad, a los ciudadanos, de verdad. Pero prefieren callar para decir que están trabajando, para decir que están dando resultados, para decir que se está combatiendo a la delincuencia. Sí, querido Vittorio. Lamentablemente, así luego lo escuchamos. Escuchamos en los discursos de las diferentes autoridades en el estado de Michoacán, pues decir que todo está bien, que no pasa nada, que se registran hechos aislados y que todo está controlado, pero nunca dicen por quién está controlado. Lamentablemente, esa es la realidad que se vive en el estado de Michoacán. Morelia, la capital del estado, que ocupa el segundo lugar en temas de inseguridad. De igual manera, la estrategia fallida. En muchos luego municipios, híjole, no se hace en lo absoluto nada porque los presidentes municipales pertenecen a un partido ajeno, partido político ajeno a el del gobierno del estado. Y por esos motivos, en muchas de las ocasiones, se termina abandonando a la sociedad, abandonando al pueblo. De verdad, es triste y lamentable que de por medio estén los intereses políticos y no, claro, los intereses políticos y personales y no los intereses del pueblo. Por quienes que fueron los habitantes, los ciudadanos, el pueblo fue quien hizo llegar en un determinado momento a un diputado, a un presidente municipal, a un regidor o a cualquier autoridad a ocupar un puesto de elección. Y las autoridades son representantes de los ciudadanos. Pero nada más se preocupan por ellos, por uno, en el momento electoral, en el momento que van en busca del voto. Y repito, comprometiéndose, prometiendo y comprometiéndose, pero ya en el momento de la realidad, ya en el momento que están ocupando un puesto de elección popular, se olvidan totalmente. Y me ha tocado ver, y hemos escuchado también aquí en este estudio, testimonios donde ciudadanos apoyaron a un político que ahora es diputado o que ahora es presidente municipal, y cuando van en busca de apoyo para su colonia, para sus habitantes o demás, donde ellos radican, son humillados, no los escuchan. Recuerdo un testimonio de una persona que incluso le echaron la policía, lo quisieron pasar detenido porque buscaba el apoyo de un diputado local que incluso lo quiso señalar como que lo estaba amenazando, que lo estaba intimidando, y que después, al momento de abordarlo para preguntarle, interrogarlo sobre ese tema, algunos medios de comunicación
y en el caso particular de su servidor, el diputado cambió su versión. El diputado pues, dijo que sospechaba de la persona, que no sabía, y que incluso llegó a decir que no estaba bien de sus facultades mentales. Así como lo escucha. Así como lo escucha, pero lamentablemente, pues bueno, es una realidad que se vive en nuestro país, en el estado de Michoacán en particular. El estado de Michoacán que ocupa el primer lugar en corrupción. Sí, Michoacán es uno de los principales, de los primeros estados, los estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Así como usted lo escucha. Y los últimos, o el último lugar, en temas de credibilidad y confianza. Michoacán, los primeros lugares en temas de inseguridad. Lamentablemente, una realidad donde, pues, esto se vive día a día, repito, en los diferentes rincones de la geografía michoacana, donde nadie hace nada, donde hemos visto las guerras entre grupos criminales en los diferentes rincones. Recientemente se lo informamos a través del portal de noticias y en los diferentes espacios noticiosos. En Churumuco, una guerra entre dos grupos criminales, uno del Migueladas y otro por allí de el hermano del presidente municipal de esta localidad. Todo por el control de la plaza. Batalla campal, guerra, así como lo escucha, que incluso hay 4 policías municipales del municipio de Churumuco desaparecidos, que fueron secuestrados o que fueron levantados por estos grupos, uno de los grupos criminales, que es en este caso el del grupo de Migueladas. Hubo un muerto, un policía muerto, y otros civiles también abatidos allí. Pero eso lo calla la autoridad. Hasta el día de ayer, la propia Secretaría de Seguridad Pública reconoció que sí, hay 4 policías desaparecidos. Imagínense, nada más. Así las cosas. En el tema, hablando aquí de Churumuco, recuerdo incluso al propio José Manuel Mireles Valverde, que quiso autodenominar a uno de estos grupos criminales, de hecho al del Migueladas, como autodefensas. Sí, que eran autodefensas. Y vean nada más. Criminales con armas de alto poder, con armas que ni siquiera el ejército mexicano tiene. El Barrett, calibre 50, de penetración, con un alcance de penetración hasta de 2 kilómetros. Penetración de cualquier blindaje. Y los criminales ahí los tienen. Ese tipo de armas es con las que cuenta. Recuerdo que incluso el ejército en una ocasión por allí los aseguró, detuvo a unas personas y les aseguró unas armas, entre ellas un Barrett. Retuvieron, se organizan porque utilizan al pueblo, utilizan a los habitantes, estos criminales, y retienen a militares para obligar a las autoridades castrenses a que les entreguen las armas. Y cosa que se cumplió, le cumplieron el capricho a estos criminales. Triste y lamentable, pero una realidad. Y allí, en este lugar, uno de estos grupos criminales, y repito que es el de los Migueladas, el propio ex líder de los autodefensas los quiso denominar autodefensas. Lamentable. En la región, toda la región de Tierra Caliente, el crimen impera.
El crimen manda, el crimen tiene el control. Lo único que se necesita es que la autoridad, que el gobierno cumpla, que el gobierno simplemente haga cumplir la ley. Pero con el tema de corrupción que impera en el estado de Michoacán, es difícil lamentablemente, pero pues bueno, así las cosas.